Hola a todos. Esta es otra parte del vídeo tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este vídeo, le vamos a mostrar cómo reemplazar copeles en Volkswagen Polo 4 por usted mismo. Vea la descripción debajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Retire las ruedas delanteras. Usa una llave de carraca del número 17 y una llave del número 16. Destornille la tuerca y retire la barra estabilizadora desde el soporte de suspensión. Desconecte los cables eléctricos. Usa una llave de carraca del número 10. Desconecte los cables eléctricos y el latiguillo de freno del soporte en la pata amortiguadora. Usa una llave de carraca del número 18 y un XFTN del número M14. Destornille la tuerca y retire el bulón de sujeción inferior del amortiguador. Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora. Abra la capota. Usa una llave de carraca del número 13. Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Retire la pata amortiguadora.
Usando una maquinaria especial, comprimimos el resorte. Usa una llave mixta del número 21 y una llave hexagonal del número 6. Destornille la fijación de la varilla del amortiguador. Quite el apoyo superior de la pata. Instale el nuevo apoyo de la pata. Usa una llave mixta del número 21 y una llave hexagonal del número 6. Atornille la fijación superior de la varilla del amortizador. Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo. Usa una llave de carraca del número 13. Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador. Cierre la capota. Apuntale el brazo transversal por debajo con el gato. Usa una llave de carraca del número 18 y un XFTM del número M14. Apriete la tuerca de fijación inferior del mostrador del amortiguador al muñón de dirección. Usa una llave de carraca del número 10. Conecten los cables eléctricos y el latiguillo de freno al soporte en la pata amortiguadora.
Usa una llave de carraca del número 17 y una llave del número 16. Fije el enlace estabilizador del soporte de amortiguador. Instale la rueda. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Suscríbase al canal de Odrodoc y no se pierda nuevos videos. Si le gustó este, pulse el botón like y compártalo con sus amigos. Que tengan un buen día.